Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a su programa Al Pie de la Cruz en su 64ª edición. Le damos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy, pues tenemos un tema muy bonito que si nos vamos al documento de la doctrina social de la Iglesia, que es el que le da pie a los contenidos del programa, tiene su inicio en el espléndido trabajo que su santidad León XIII hiciera a finales del siglo XIX, que se llama la Rerum Novarum, donde el Papa León XIII, enfrentando el problema de la cuestión obrera que estaba en su pleno apogeo en ese entonces, dio esa frase genial, que el trabajo humano es la clave de la cuestión social. Hay muchos elementos para promover y facilitar la sana convivencia social, pero uno de los más importantes y el que su santidad el Papa Juan Pablo II en su documento Hominis Redemptor Hominis, él declara de que es para el Papa Juan Pablo II la clave esencial de la solución de la cuestión social. Vamos a hablar del trabajo. Y para este tema tan interesante nos acompaña hoy estamos de manteles largos porque tenemos invitado nuevo, la ingeniero Birna Renderos. Ingeniero, gracias por acompañarnos este día. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones de un tema tan vital para la sociedad. Gracias, ingeniero. Ella es ingeniero industrial, ¿verdad? Tengo autorizado a decir nada más que es profesional en su campo y pues hemos tocado el tema y lo vamos a tocar a nivel, como dice el proceso epistemológico de la doctrina social, lo vamos a tocar a nivel de principio. Vamos a tocar los grandes principios del trabajo. Y vamos a empezar por eso. Lo primero que dice la revelación en el libro del Génesis es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Una vez que crea al hombre a su imagen y semejanza, agarra al hombre, que es una figura metafórica preciosa, y lo coloca en el jardín del Edén. Y le dice, y lo deja a cargo y le da el encargo de cuidarlo y hacerlo producir. Por lo tanto, el hombre, bíblicamente hablando, o desde el punto de vista de la revelación, es un hombre para el trabajo. Y como decíamos antes de empezar el programa, contradecimos al negrito del batey diciendo de que el trabajo no lo hizo Dios como castigo, sino que es constitutivo del ser humano. Así que eh, yo creo, ingeniero, que ese es un buen punto de partida. Definir qué es el trabajo. Sí, de verdad que cada uno de nosotros tenemos la tendencia de conceptualizar las cosas y conceptualizar estas situaciones según nuestras propias experiencias. Y desde mi perspectiva, yo puedo tener una idea muy particular, ¿verdad?, de lo que es el trabajo. Sin embargo, ya se han tratado estos temas de una manera más universal, podemos llamarle así. La propia Iglesia lo define, en la Organización Internacional del Trabajo también, y en cada uno de estos conceptos nosotros podemos encontrar coincidencias y también algunos aspectos complementarios una de la otra, ¿verdad? De manera muy general, en la Iglesia se concibe el trabajo como todo aquello que el ser humano hace, ¿verdad? Independientemente de su contexto y su situación, ¿verdad? El ser humano es una persona o es un ser de acción y de acción transformadora, porque el trabajo transforma nuestro entorno, y nos transforma a nosotros mismos también. Más allá de los aspectos puramente materiales, también tiene un efecto transformador espiritual y moral. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros agarramos los conceptos un poco más terrenales, como el de la OIT, se concentran en situaciones o en dimensiones económicas, productivas,
pero si nosotros revisamos alguno de los televidentes, pues puede buscar, googlear y todo, se dará cuenta de que son algunas declaraciones excluyentes, perdón. Entonces, dice, o puede ser una actividad productiva que se puede pagar o no se puede pagar, ¿verdad? O puede ser para beneficio de los pueblos o beneficio solo de la persona. Entonces, si ustedes van como desmenuzando esos conceptos, vamos nosotros a empezar a reflexionar y a contrastar contra nuestras experiencias de vida. En el ambiente de los ingenieros industriales, que nos gusta mucho la calidad, ¿verdad? Y que a veces en las empresas no se sabe a dónde vamos a trabajar los de calidad, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se maneja un concepto muy importante y casi rector, que es la excelencia. Okay. ¿Y qué es lo que busca la excelencia dentro del ámbito o de los conceptos de calidad total? Pues los equilibrios en la satisfacción de las necesidades de todos los actores involucrados en la organización. Entonces nosotros nos damos cuenta de que la vigilancia, la orientación, el aprendizaje dentro de lo que es la dinámica laboral también tiene una interpretación científica muy particular en algunas carreras, ¿verdad? O sea que no podemos decir, esta es una definición universal donde caben todos, sino que también tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero quizá porque parte del asunto del programa del día de hoy es ayudarle a nuestros televidentes a que ellos le saquen el jugo al limón, ¿verdad? Para que hagan bien su limonada. Y yo creo que lo que ella nos dijo una frase que es la clave para la interpretación de la definición del trabajo. Y es que el trabajo tiene un elemento transformador de la persona. Usted mencionó, está el trabajo propiamente material, pero también mencionó el aspecto espiritual y el aspecto moral, ¿verdad? Me gusta mucho la cuestión del aspecto moral porque el programa Al Pie de la Cruz, ¿no?, que tenemos aquí, estamos al pie de la cruz, tiene ese carácter de teología y teología moral, o sea que ayuda a definir las cosas que son buenas y las cosas que son malas, Así. y a designar y definir lo malo como malo y lo bueno como bueno, ¿verdad? Entonces, obviamente, aquí hemos tenido muchos profesionales con los que hemos también tenido algunos rounds de sombra, ¿verdad? Ajá. Donde la cuestión de los conceptos universales muchas veces es relativizado. Sí. Pero como decía su santidad el Papa Benedicto XVI, de grata recordación, parte de lo que vamos a decir aquí tiene también un ojo puesto en aquella declaración que él dijo en el año 2005 de que estamos ante el imperio del relativismo moral. Por lo tanto, mi pregunta sería esta: ¿el trabajo tiene un componente moral? O sea, ¿no todo trabajo por ser trabajo hace buena a la persona? No, inherentemente no, porque paralelo a nuestra misión inicial desde la creación de ser seres que trabajan, tenemos el libre albedrío. Entonces nosotros decidimos, pero debemos decidir con conciencia, con certeza. Debemos decidir con información y luego podemos nosotros tener la seguridad de que estamos haciendo algo bueno. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté trabajando para fines que dañan la integridad o la dignidad de los menores de edad. ¿Qué pasa? Está trabajando, está ganando el pan de su casa, pero sabe que está haciendo una deformidad dentro de su núcleo y dentro de sí mismo, una deformidad moral y social. O sea, eso lo supera. No puede cerrar ojos, no puede cerrar sus sentidos al hecho de que lo que hace, aunque sea transformador, está malo. Entonces, la moralidad es algo que acompaña o debe acompañar al trabajo,
mas no está justificada solamente por trabajar. Impresionante su definición, porque cabal, ese es el punto, ¿verdad? Una cosa es ganarse las cosas honradamente, otra cosa es ganarse las cosas legalmente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Moral y legal no es lo mismo. El aborto es legal en muchos países, Así. pero no es moral, Ujú. ¿verdad? Y los médicos que trabajan en clínicas abortivas, ellos hacen un trabajo, ¿verdad? Y no van a ser castigados por las autoridades de su país de competencia, porque simple y sencillamente no están violando ninguna ley. Pero, por ejemplo, para la iglesia, eh, que tiene que hacer su misión evangelizadora, ha colocado, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, estoy hablando del caso específico de las clínicas abortivas, que todas aquellas personas que participan, y como dijo usted, y eso es clave en todo el asunto, con pleno conocimiento Así y es. a través de su libertad en este tipo de acciones, pues la iglesia les ha colocado la excomunión. O sea, es una decisión fuerte. Entonces van a decir, no, la iglesia es iglesia todavía medieval, cavernícola, que excomulga gente. Sí, No, la iglesia nada más hace oficial el acto deliberado de la persona, porque un sí, profesional podrá decir lo que quiera, pero él sabe lo que hablamos, ¿verdad? Que, así es. que eso que está en el interior de una niña que está en gestación, llámelo como quiera, pero vida tiene. Así es, definitivamente. Y digamos que a veces eh, es muy fácil sacar escenarios así como dramáticos, como el caso que usted está mencionando, pero el pecado no es menor cuando contribuimos a contaminar el ambiente, porque el alcance es masivo. Entonces, cuando nosotros desde nuestro punto de trabajo estamos contribuyendo a hacer daño, no solamente a las personas, sino que a todos los seres vivos. Y por lo tanto estamos contradiciendo nuestra misión original, que es enseñorear la tierra. Entonces estamos cometiendo un error muy, muy grande que nosotros no lo vamos a poder resolver, no lo vamos a poder resarcir. Y quizás muchas generaciones después tampoco. Nosotros desde hace cuánto empezamos a ver, por ejemplo, a lo largo de cuántos años se ha hablado, digamos, de manera formalmente en la iglesia acerca del trabajo, y han pasado muchos años en los que hemos encontrado transformaciones tecnológicas, novedades políticas, económicas. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros venimos y vemos hacia atrás y nos damos cuenta de muchos errores que se cometieron, y ahora nosotros no tenemos que esperar que las nuevas generaciones resuelvan. Ahora todavía sigue siendo nuestro momento. Y si ahora yo tengo que cambiar la decisión de mi trabajo y puedo hacerlo, debo tener ese valor. Debo tener el valor, y a veces el valor de dejar mi estado de comodidad, que puede ser incluso un nivel de vida económico, una comodidad, para hacer lo correcto. Entonces, hacer lo correcto siempre es difícil. Es más difícil hacer lo correcto que trabajar intensamente. Como decía el doctor Rafael Flores y Flores, a quien le mando un cariñoso saludo, gran abogado, Ajá. procurador, ex procurador general de la República, decía que pecar, que trabajar arduamente a veces que trabajar correctamente a veces es antieconómico. Sí, sí, Antieconómico porque hay otros trabajos que no tienen esa connotación, pero que sí, y con esto voy a ir consolidando el primer punto de este programa. Quiere decir que la moralidad de los actos también está en función directa a algo que hemos nosotros repetido al cansancio en los programas, que es la educación, ah, que es la educación de las personas, porque este programa, nosotros comentábamos con el ingeniero Renderos, que el programa no es un programa de opiniones, sino que es un programa formativo. Entonces, si bien es cierto que tenemos necesidad de trabajar, también no podemos nosotros, ingeniero, aducir demencia
a lo que está pasando. Uno también tiene que formarse y reconocer, y esta es la pregunta, reconocer el carácter social del trabajo. Hemos hablado del carácter moral para la persona, ¿verdad? Sí. Del carácter espiritual y del carácter material para la persona en su aspecto formativo, pero también el reflejo social que tiene el trabajo bien conformado. Sí, sí. La responsabilidad social que implica un trabajo bien hecho, un trabajo no solo bien hecho, bien concebido, bien diseñado, bien conceptualizado, tiene repercusiones positivas enormes y las grandes bendiciones abarcan pueblos enteros. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad que nosotros vivimos es que tenemos debilidades por ciertas situaciones más a conveniencia unas de otras. Socialmente, nosotros aspiramos siempre a ser mejores, a crecer, a desarrollarnos, a tener calidad cultural, calidad de vida, calidad de pensamiento, calidad de educación. Pero todo esto requiere también más trabajo, es una dinámica continua. Y la educación nos compromete a mejorar nuestro mundo que hemos encontrado. Y no es que yo voy a salvar todo el globo terráqueo, sino que yo tengo que transformar y mejorar el mundo que me toca en mi metro cuadrado. Ahora, ¿a partir de qué? Información no solamente es información. Es una gran diferencia entre información, conocimiento y validación. ¿Por qué? Porque bulle las redes sociales de datos. Sí. De datos, ni siquiera llegan a información, datos. La modifican, la amalgaman, la conforman y sacan una información X. No puedo decir buena, mala, de todo hay. El sistema educativo formal debe filtrar toda esta información, organizarla, estandarizarla, ¿sí? Y divulgarla apropiadamente de manera disciplinada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de organizar y estructurar nuestras mentes para que nosotros podamos proveer servicios y transformaciones a través de nuestro trabajo que realmente sean productivas, no sean ociosas, no sean deformantes, y que esto haga que la sociedad evolucione. El ser humano como raza mundial evolucione. Pero en algunas situaciones nosotros vemos de que no somos perfectos. Algunas situaciones avanzan mucho y otras retrocedemos. Entonces, todos estamos llamados, por esta misma educación e información y conocimiento, estamos llamados a validar todo eso a través del monitoreo, la vigilancia, la orientación, el cuestionamiento y la denuncia. Perfecto, ¿no? Y esto me queda a mí como anillo. Todo esto tiene que estar en dirección a algo, en orden a algo, ¿verdad? Porque, como decía su santidad el Papa Pablo VI, San Pablo VI decía que la libertad es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. La cuestión del trabajo, la iglesia lo mira a través de una congregación que se conoce como Congregación Justicia y Paz, ¿verdad? Tiene que haber una complementariedad entre la justicia y la paz. Y para eso necesitamos saber los objetivos generales del trabajo, de los cuales vamos a hablar al regresar de nuestra primera pausa. No se retiren, en un minutito volvemos con todos ustedes.
Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy, bueno, yo siempre he dicho que yo soy muy afortunado porque yo salgo de aquí bien afiladito, ingeniero, bien Bueno, afiladito, bien afiladito. Si hacemos un pequeño resumen del primer segmento, básicamente lo que hemos dicho es que tenemos que definir primero el concepto como tal, sí, y eso requiere de nosotros también una cierta inquietud a usted, ¿verdad? No solamente dejarse ir con lo que le dicen. La iglesia define qué es el trabajo. La Organización Internacional, la OIT, también define. Nuestra constitución política tiene sus lineamientos con respecto. Pero lo importante es que el trabajo es constitutivo de la persona humana. No es un castigo, sino que debería ser algo que nos acompaña nuestra vida. La vida del hombre es la vida del que trabaja. mm, Y en las Sagradas Escrituras el Señor dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Si Dios Padre no pasa en en el ocio en el ocio con el del poder. ventilador y la hielera, y Cristo tampoco, pues nosotros estamos llamados a ser gente de trabajo para transformarnos a nosotros mismos en mejores versiones de lo que somos. Y aquí es donde entra el concepto de calidad. Pero también esto tiene el reflejo social, que eso es importantísimo. Una sociedad colapsada es una sociedad que ha perdido el norte y tiene que regresar, tiene que reeducarse en estos principios básicos fundamentales. Y los objetivos del trabajo también pueden ser definidos, ingeniero. Y básicamente, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué nosotros buscamos trabajo? A la cabeza está, porque tengo que comer, ¿sí? Porque queremos ganarnos el pan de cada día. Pero también, ¿qué otra cosa tenemos cuando vamos a trabajar? También tenemos la posibilidad de acrecentar la calidad humana, ¿sí? Y nosotros nos sentimos mejor. Es más, ubiquémonos de manera individual. ¿Qué es lo que nos sucede? Nosotros ya no tenemos mal humor, ya no somos destructivos, ni para adentro ni para afuera. Entonces, nuestra situación cultural se eleva. Pero, ¿cómo pasamos solo de comer a esta posición de la elevación cultural? La tecnología, los modos y las maneras de hacer las cosas, porque estamos totalmente capacitados para poder desarrollar todas estas situaciones. Y eso es algo que nos sorprende agradablemente, porque no todos estamos llamados a entrar a un centro de educación superior, pero todos estamos llamados a trabajar y aprender del trabajo. Para mí es tan profesional una persona que tiene un título como un experto, como un artista de su arte, de su oficio, porque yo no puedo hacer eso, yo lo admiro haciendo las cosas. Entonces, esa dinámica en la que nosotros vemos que estos tres objetivos pueden cumplirse es muy satisfactoria y es muy sana. Y tenemos la posibilidad de poder distinguirlo. Y al distinguirlo, valorarlo y al hacerlo crecer. No, me parece que lo ha planteado muy bien, porque, vaya, cuando nosotros tenemos un concepto, por ejemplo, el concepto de verdad o conceptos que son subjetivos, estos conceptos a veces pierden consistencia cuando no están amarrados a nada. De hecho, el relativismo moral o el relativismo en términos generales ah, nos conduce a eso. Pero usted nos ha definido tres grandes aspectos que son formadores del ser, ¿verdad? Formadores del ser. Nosotros tradicionalmente consideramos que trabajo es aquel que simple y sencillamente
toca uno de esos tres aspectos, que es que le paguen para Ujú. poder. Usted mencionó dos más. El aspecto de la elevación personal, tanto a nivel intelectual, a nivel cultural, como a nivel moral. O sea, una persona en su trabajo tiene que convertirse en una buena persona. Sí, Pero, ingeniero, eh, nosotros estamos viendo en la actualidad todo lo contrario. Estamos viendo eh, escenas complicadas, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, vaya, el mundo de las maquilas. Es un mundo, hablábamos de la palabra, no queremos mencionar la palabra esclavitud, pero se parece un poco, que a las mujeres que trabajan en las maquilas les miden hasta el tiempo de ir al baño. Entonces, sí. ¿qué crecimiento espiritual o intelectual o cultural puede tener una persona que está bajo esas condiciones? Sí, fíjese que tengo una anécdota, no de una maquila, aunque he trabajado, he participado en esos ambientes y he trabajado en ambientes de maquila, pues muy bien diseñados. No le niego de que hay situaciones pues extremas, Extremas, ¿verdad? claro. Hay situaciones extremas, pero yo tuve la bendición de poder trabajar en lugares donde yo aprendí mucho y aprendí que también todos podemos producir grandes ganancias sin explotarnos mutuamente. Eso para mí es una bendición. Quienes han sido mis patronos, pues les agradezco mucho. Esa experiencia para mí ha sido un crecimiento profesional muy importante. Pero la anécdota que le voy a comentar, digamos, es como de segunda mano, ¿verdad? Y es respecto a que en una empresa aquí en este país mm, muy, muy grande, muy bien desarrollada, estaba este ingeniero industrial recién graduado, con una gran emoción. Fíjese, con una gran emoción. Estaba en su área de trabajo, era supervisor de tiempos y movimientos, precisamente eso que está tocando usted, de tiempos y movimientos, y eh, presenció una visita, un recorrido que estaban haciendo los directivos y el dueño de la empresa. Y estaba su jefe, cuando se acercaron, estaba el jefe inmediato de este ingeniero nuevo y el dueño de la empresa empezó a platicar, como lo hacen normalmente. Le hizo una pregunta así, le lanzó una pregunta como reto. ¿Crees que se puede mejorar esto? Sí. Cualquier ingeniero tiene que contestar eso. ¿Todo se puede mejorar? Todo se puede mejorar. Perfecto. ¿Crees que puedes hacer que este departamento, no, miento, no era departamento, esta era una máquina, que en este puesto de trabajo puedes obtener el doble? Sí, le dijo. Quiero verlo, le dijo. Y el jefe de él estaba así como descompuesto, pero prudentemente se quedó callado. Parecía de que lo había echado por tierra al jefe y todo, pero les estoy contando esto porque este ingeniero nuevo es un amigo muy cercano mío y él me hacía esta reflexión y me dijo, para mí fue un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando se quedaron solos con su jefe le dijo, hijo, te felicito porque tienes mucho entusiasmo. Quieres hacer las cosas bien, quieres desarrollarte, quieres aprender y quieres responder sí a todo. Y esto que tú prometiste que se hace, sí se puede hacer. ¿Por qué crees que yo nunca lo prometí? ¿Por qué crees que yo nunca he buscado que se cumpla? Porque al hacer esto vas a reventar, lo vas a exprimir. Y si puedes hacerlo, lo harás una vez, pero no te permito que lo hagas más. Entonces él entendió un principio muy importante en ese momento. Es que al cliente no se le puede decir que sí a todo, pero sí se le debe resolver el problema. Pudieron elevar la productividad, más tienen como frontera la dignidad del operario. Que es prácticamente, que es básicamente con lo que comenzamos el Ujú. programa. No podemos olvidar que el trabajador, antes de ser trabajador, es persona. Sí, Es persona. Y si usted es empresario,
¿verdad? Porque este trabajo, este programa del día de hoy, va dirigido a los dos, a empresarios y a obreros, a patronos y a trabajadores. ¿Por qué? Porque la iglesia no está de acuerdo con la famosa lucha de clases marxista, ¿verdad? Que respondió a una realidad terrible en el siglo XIX, pero que la realidad ha cambiado, ha cambiado. Lo cierto es que el documento de Medellín, documento de la conferencia del CELAM de 1968, siempre se los recomiendo a nuestros espectadores que lo lean, tiene un apartado que se llama Educación de las élites. ¿Verdad? Porque la educación aquí estamos como aterrizando en ese primer gran punto, ¿verdad? Es importante ver todos aquellos aspectos que corresponden a la dignidad de la persona y también a todos aquellos actores que participan en esta cuestión. Estamos hablando ya, por ejemplo, de los trabajadores, que va a ser parte de el tercer segmento del programa, la relación sana que tiene que existir entre patrones. Pero volviendo al tema, por lo tanto, esta necesidad de mejoramiento de las personas es competencia de todos los actores en el área del trabajo. Más que competencia, compromiso, diría yo, porque todos esperamos algo bueno de esa situación laboral, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de obtener algo bueno personalmente, avasallando al otro. Y si eso sucede, hay quienes mejor ven para otro lado y siguen haciéndolo, o ven para otro lado y permiten que suceda. Entonces, la mejora, la elevación humana corresponde a un compromiso de todos los actores en el proceso laboral. Ahí entra la calidad. A base. Fíjese de que como en el tiempo vamos rebautizando situaciones, claro, claro. Lo vamos rebautizando. Ahora le llaman eso. Sí, eso es viejo, pero ahora le pusieron este nombre. Vaya, muy bien, pongámosle ese nombre. En calidad, ahora se llama excelencia. Excelencia. Yo traje el término porque en 1987, quiero ver, 86, 87. En el terremoto, después del terremoto. Sí, los que estábamos terminando la carrera y llegábamos a una empresa, si lo castigaban a uno, lo mandaban a calidad. 1986. O sea, uno decía, aunque sea en calidad dentro. ¿Verdad? Porque la calidad, la gente no le importaba la calidad a nivel global. Así es. A nivel global. Pero esa es una mejora continua incluso del mismo pensamiento. Sí, sí, el pensamiento de mejorar tiene a su base la necesidad constante de aprender. Si nosotros queremos hacer lo mismo y así nos sentimos cómodos, entonces vamos a ser malas máquinas y malos seres humanos. ¿Sí? No podemos ser ni una cosa buena ni la otra. Pero si nosotros estamos con ese deseo constante de aprender, si soy yo el empleado, quiero aprender una mejor manera de hacer mi trabajo, beneficio a mi patrono. Y yo también me beneficio con nuevas destrezas, habilidades y nuevo currículum. Claro, claro. Entonces es siempre muy bueno el estar atendiendo esta mejora continua, que era una expresión que antes no se acostumbraba porque lo que producir. Era la fiebre por los grandes márgenes de ganancia y grandes producciones masivas. Claro, que fue básicamente el boom de la era industrial. Sí, pero como eso generó mucho desgaste, muchos sobrantes, muchas pérdidas, se concentraron en el volumen, más no en la eficiencia, ¿verdad? Que le permitía realmente hacer algo bien hecho, y bien dimensionado y bien calculado en sus costos. No, y fíjese que desde el punto de vista de la iglesia,
La iglesia no tiene, y lo dice, lo menciona en la labor en Exercens, el Papa Juan Pablo II, donde él habla de que no es competencia de la iglesia, algo que siempre repetimos en el programa, el intervenir directamente con mo- modelos económicos, tipo de cuestiones, sino que en realidad la iglesia lo que tiene que estar es acompañar a la gente, animar a la gente, ayudarles a mejorar, pero también denunciar. Eh, Sin embargo, denunciar, pero dar esperanza. Vaya, por ejemplo, nuestro país tiene la bendición en enero de tener al gran santo de las Américas, a Monseñor Romero, ¿verdad? San Romero de las Américas, como le dicen muchos. Monseñor Romero, ¿qué es lo que fue? Fue un hombre que estuvo pendiente de la clase trabajadora, pero no en contra de una clase dirigencial opresiva, sino por ver que mejoraran sus condiciones de vida, que mejoraran su calidad como personas. Entonces, antes de irnos a la pausa, eh, esto del mejoramiento de las condiciones es responsabilidad, como dice, compromiso de todos los actores y también tiene que estar regulado por las leyes. Y gracias a Dios que, que ha sido asumido por las leyes, ¿verdad? También, porque para mí eso es un logro de la vigilancia y la denuncia de la iglesia, que se han logrado que pongan atención a muchos aspectos y estos aspectos no solamente han sido tratados de manera social, sino que legal, ¿verdad? Entonces, estas condiciones que ofrecen mentes brillantes, privilegiadas, que a veces no pueden evitar tener casi que ese toque de mida, ¿verdad? Que hacen, producen, y es maravilloso. A toda la gente le gusta, yo quiero estar en un proyecto con él, yo quiero participar en las empresas de ella, porque son gente que tiene una capacidad fabulosa de generar Riqueza. riqueza y beneficio para muchos, no solo para... Y entonces, ser empresario nunca ha sido condenado o no debería ser condenado. No es condenatorio, no es malo tampoco ser empleado. Entonces, las condiciones en las que se trabaja, si un empresario se preocupa por dar condiciones que le conviene, pues tener buenas condiciones a su empleado y el empleado las vandaliza por rencores infundados, por distorsión de su autoconcepto como empleado, por muchas razones. Entonces, también nosotros desde abajo, ¿verdad? Cuando estamos abajo, podemos desvirtuar esta situación y desencantar a a los empresarios. Entonces ahora mucha gente dice, no, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser mi propio jefe. Ah, cuando cruzan esa frontera, entienden al jefe, entienden al empresario, las preocupaciones que pueden pasar, priorizando la planilla, priorizando los métodos, la continuidad de esa fuente de trabajo y la fuente de riqueza y la que pone comida en la mesa, no de una persona, de muchas generaciones. Así es que. No, claro, y en el fondo el bienestar de toda la nación, porque todo esto, como hemos dicho, podemos partir, como dice el ingeniero, del aspecto personal, pero recordemos que esto tiene un aspecto, una repercusión social y nacional importante, ¿verdad? Nuestro país tal vez, por los conflictos que hemos pasado, hemos entrado en estos baches, pero ahorita que estamos en la época de las comunicaciones, no vamos a satanizar los medios, como dijo usted, porque los medios son importantes, pero sí a retomar las ideas que nos pueden ayudar a nosotros a volver a la ruta que debemos volver, que como dice el Papa Juan, ruta del hombre, el hombre es el camino de la iglesia, y meterle el turbo a esa ruta para empezar a caminar más rapidito. Por eso vamos a hablar, al regresar de la pausa, vamos a hablar sobre cuál es esa relación entonces que tiene que haber entre todos los actores en el campo del trabajo. No se retiren, en un minutito volvemos con todos ustedes.
Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando sobre los principios fundamentales del trabajo humano como clave para la cuestión social. Nuestro país ahorita ha vivido un calvario los últimos 40, 50 años y seguimos en ese calvario porque muchas veces atendemos los temas eh, que son emergentes y no los que realmente son importantes. Eh, para esta tercera parte se me vino ahorita la famosa am, figura de narración bíblica de que un empresario salió una mañana a contratar trabajadores para su viña. Salió a las 9 de la mañana, salió a las 3 de la tarde, salió al mediodía, salió a las 3 de la tarde y faltando una hora todavía fue a la plaza y le dijo a los que estaban ahí, ustedes han pasado aquí todo el día haraganeando, ¿y qué les pasa? Nadie nos ha contratado. Entonces, este señor, vayan ustedes también, y al final todo el mundo se resintió porque pensaron que les iban a dar más y resulta que él dice, yo hago con lo mío lo que yo quiero. Tú no te vas a enojar conmigo porque yo soy bueno. Entonces, esa relación que existe entre patronos y trabajadores es el fundamento quizá y por eso lo hemos puesto como final del programa del día de hoy, ingeniero. ¿Cómo tiene que ser esa relación para que sea una relación sana y productiva para todos? Bueno, la relación laboral, que realmente es lo que puede provocar muchos malentendidos y conflictos, a veces sucede que esta situación ocurre porque no estamos atentos a que cumpla todas las características para que sea una relación, así como dice usted, sana, una relación eh, que genere una dinámica virtuosa. Y es, primero, a la base, ¿por qué se establece una relación laboral entre un patrono y un empleado? Porque es necesario que se presten los servicios, ¿verdad? Yo voy a prestar servicios y el patrono me va a contratar porque necesita que le ayude. Él sabe que humanamente tiene limitaciones y ya no se puede multiplicar, ¿verdad? Entonces, pide ayuda, pero, pero no una ayuda que no sea compensada de manera justa. Entonces, entramos en el segundo elemento, que es la remuneración, ¿sí? Entonces, tanto la prestación del servicio debe ser adecuada a las competencias y al objetivo de ese servicio, como la remuneración debe corresponder a una compensación adecuada, correcta, justa y dentro del contexto social que se está viviendo, Claro, ¿verdad? dentro de la realidad en la Así que se es, vive. así es. Luego, cuando tenemos estos dos como elementos pivotales, eh, orbitan así alrededor y forman parte de este ambiente, otras situaciones. Cuando sucede esta relación laboral, el empleado debe entender y debe aceptar que es una relación de subordinación. Todos desde la creación estamos llamados a ser dóciles y obedientes, que no lo somos, por eso nos lo repiten. Pero también cuando nosotros entramos en una relación laboral, sabemos que el patrono es quien nos va a subordinar a nosotros, ¿sí? Porque somos nosotros los que no sabemos qué es lo que quiere el patrón. Hasta después nos enteramos y empezamos en esa dinámica. Entonces estamos subordinados a ver qué órdenes dice. Luego, otro de estos aspectos satelitales que les hablaba es que también es importante que todo esto se dé bajo un contexto voluntario. Yo no puedo obligar a un empresario a tenerme contra su voluntad, como él tampoco puede tenerme o retenerme contra mi voluntad. Por las razones que sea, que yo ya no quiero estar ahí, ya no puede obligarme. ¿Sí? Y finalmente, el aspecto, lo último que decía usted en esta pasaje de la Biblia que estaba mencionando, debemos recordar que también uno de los elementos de una relación laboral sana es que tanto el patrono como nosotros reconozcamos que el resultado, el fruto de eso
de esa relación laboral no es del empleado, no es mío. El fruto, yo le estoy ayudando al empresario a hacer algo que en su mente surgió y que tiene la capacidad de concebir, y yo no lo pude hacer, pero yo puedo hacer algo que él no puede. Entonces es una relación en la que cada uno hace lo que puede y se acuerda. Por eso están los contratos, porque son convenios. Entonces el convenio de compensación o remuneración es lo que yo estoy esperando, lo que debo esperar, nada más. Y no debo recibirla ni con enojo, ni con resentimiento de que por qué, que se está haciendo más rico. Bueno, algún día usted puede transitar por ahí por ser empresario y se va a dar cuenta de que no es que lo que produce le queda todo. Es una serie de situaciones que hasta que nosotros las vivimos las podemos, digamos, valorar en su verdadera dimensión. Comprenderlas realmente en su dimensión, Sí, ¿verdad? sí. Hasta entonces, pero estos 5 aspectos, cuando nosotros los cuidamos, los vigilamos y nos sentamos detenidamente a platicarlo en una entrevista de trabajo, a revisarlo en un documento oficial de contrato, a escudriñarlo y también nosotros investigar a las empresas donde queremos ir a trabajar, el ambiente, qué sucede. Cuando nosotros nos damos el tiempo para hacer todo eso y no estamos en la desesperación de decir, es que era la urgencia y dije sí a todo y después me siento oprimida, también hay una corresponsabilidad, Claro. ¿verdad? Don Bosco, a principios del siglo XIX en Turín, podríamos decir que se ganó una mala reputación en el norte de Italia, a tal punto que su mismo arzobispo, que era un cardenal, el cardenal de Milán, lo suspendió, porque Don Bosco se fue con los jóvenes de escasísimos recursos, que hoy podríamos compararlos con las personas que viven en comunidades, e incluso con muchachos que entran en pandillas, porque Don Bosco iba con las pandillas de su época, y él instauró en sus jóvenes, a través de la educación salesiana, un modelo mental y personal de trabajo, pero a la vez fue a hablar con los encargados del gobierno para que se desarrollaran lo que vino a cuajar como los primeros contratos de trabajo. Fue Don Bosco, fue la iglesia la que puso, como todo, el método científico, gracias iglesia, Sí. ¿verdad? La iglesia, el sistema universitario, gracias Santa Madre Iglesia. Por eso es que en las universidades tienen la oportunidad en las universidades de criticar a la iglesia porque la iglesia las creó. Sí, es cierto. Entonces, tenemos esa realidad en la que la iglesia también toma su rol, porque no vayan a creer que nosotros estamos aquí viniendo a generar expectativas. No, la iglesia no cree en la lucha de clases, sino en entablar un diálogo sano y productivo entre los actores en el campo de trabajo. Uno de esos actores es el gobierno, que también tiene que legislar para el bien común. Cuando nosotros damos la iniciativa del trabajo, la definición del programa, decimos que es conocer a la luz del Evangelio para que con criterios humanos nosotros podamos determinar aquellas cosas que le dan mayor gloria a Dios y promueven el bien común, que es uno de los 3 grandes elementos que la iglesia siempre le pide a los gobiernos, que se legisle en favor de todos, no de las mayorías, de todos, ¿verdad? Como decía Monseñor Romero, San Agustín, con ustedes soy su hermano, para ustedes soy su obispo. Entonces, ingeniero, es responsabilidad de patronos y trabajadores sentarse y realmente dialogar, ¿verdad? Dialogar y establecer de entrada todos los derechos que ya tendremos oportunidad, si Dios lo permite y el ingeniero tiene su disposición, de hablar de todos los derechos que nacen
de este fundamento. Sí, y sobre todo de ese espacio positivo que debe generarse. El diálogo del patrono con el trabajador, idealmente se espera que sean las cabezas diseñadoras de las empresas los que enfrenten estos escenarios de diálogo y este compromiso mutuo. Claro. A veces, pues, materialmente puede ser un poco complicado. Sin embargo, hay maneras de acercarse a- al trabajador. Hay maneras de mediar. Hay gente experta en mediación también. Entonces, cuando nosotros no podemos, si nosotros somos empresarios y no podemos manejar esa situación, pidamos ayuda. Si eso no es problema. El problema no es estar en una situación complicada o negativa. El problema es quedarse ahí. El problema es no querer salir. El problema es cerrar sus sentidos a que estoy haciendo daño o cerrar sus sentidos a que yo me estoy haciendo daño. Yo tengo una empresa que yo mismo estoy dañando por situaciones a veces de orgullo o de miedo. Lo mismo le sucede al empleado. El empleado a veces se vuelve como que se paraliza o disminuye su nivel de productividad o de compromiso laboral o de compromiso con su contrato por miedo, por resentimientos, por malas interpretaciones y no buscamos soluciones. Yo también tengo que buscar, si soy empleado, tengo que buscar la manera de resolver. Siempre, siempre con educación, con respeto, pero sobre todo con la verdad. El Papa Benedicto XVI nos hablaba de eso, decía que la relación con Dios es una relación dialógica, ¿verdad? Y la relación con los hermanos es igual, tiene que existir el diálogo. Más adelante en otros programas vamos a hablar, por ejemplo, del derecho de asociación. ¿Existe el derecho de asociación? Claro que sí. ¿Está dentro de la doctrina social de la Iglesia? Claro que ahí está. Pero también existe el derecho del empleador de procurar las mejores condiciones para el florecimiento de su empresa. Por lo tanto, eh, ah, tanto derecho tiene el trabajador de organizarse, ¿verdad? Para pelear por lo que él considera sus derechos, ¿verdad? Como el empleador, que también es el que al final de la historia arriesga todo, Así al que es. arriesga todo. Entonces, el problema es cuando ya entran cuestiones ahí externas, por ejemplo, todos recordamos en la década de los 60 y los 70 cómo los sindicatos en nuestro país fueron ideologizados por el Partido Comunista y por todos esos Ujú. movimientos que se daban en la guerra este-oeste, en la Guerra Fría famosa, ¿verdad? Eh, pero eso, estamos en otra época y creo que aquí yo le pediría a usted, por ejemplo, que nos diera o que le diera a los empresarios o a los trabajadores también, usted desde su experiencia personal, ¿qué les aconsejaría, por ejemplo, en esto, en estas cosas? Fíjese de que más que un consejo, eh, porque nuestras experiencias pueden ser muy disímiles, Claro. sugerencias, sugerencias. La sugerencia es mirar la tradición con ojo crítico, ¿sí? Y actuar sin miedo a equivocarse, porque cuando nos equivocamos aprendemos y cuando no nos equivocamos tenemos éxito. Hay una frase en el Evangelio fantástica, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hemos hablado al principio del programa de que el hombre es un ser con dignidad y que la dignidad tiene que trasladarse a todos los ámbitos en los que él se desarrolla, incluyendo el principal o uno de los principales, que es el campo de trabajo. Pero también es bien importante, recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por lo tanto, también no es lo mismo un empresario que un empresario cristiano. Entonces nosotros les pedimos también
ah, esa mirada hacia lo alto, Sí, esa mirada hacia la luz. El Señor dice, yo soy la luz del mundo, la luz que ilumina los criterios. sí, Hemos hablado de los tres grandes aspectos que forman la epistemología. El primero es el que hemos hablado del programa del día de hoy, ¿verdad? Que es el de los principios fundantes, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajo, y con esto vamos a ir ya haciendo un pequeño consolidado, el trabajo está en esa medida. El trabajo es don de Dios y es el lugar del desarrollo de la persona. La persona se desarrolla a través de su trabajo. En programas subsiguientes vamos a hablar ya sobre criterios de juicio, la elaboración de criterios de juicio, para que al final, pues todo se lleva a la parte deliberativa, que es el final del proceso del conocimiento. Pero nada de esto puede ser si nosotros no somos hombres de fe, ¿verdad? No somos personas de fe y por lo tanto, aunque con los pies bien puestos en el suelo y los ojos bien puestos en el en el cielo. cielo. Así que eso creo yo, ingeniero, que es buen corolario para el programa del día de hoy, ¿verdad? Pedirle a la gente también que se acerque al Señor, que vea que no pueden, ¿verdad? Sobre todo con los jóvenes, no pueden vivir una vida estrictamente en el aquí y en el ahora. Sí, definitivamente el ser humano no solamente está hecho de carne y hueso. El ser humano tiene una trascendencia dentro de su propia vida y posterior a su muerte también. Y por lo tanto, los beneficios de tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto moral, espiritual y físico, eh, debe estar envuelto o más que envuelto, sí, debe ser regido por un modelo superior, nuestro Padre. Nosotros cuando desde chiquitos se nos decía, bueno, a mí, formada así dentro del catolicismo desde el nacimiento, hay que tener temor de Dios. No porque Dios me vaya a castigar, no porque Dios es violento ni vengativo y que me va a castigar por todo, sino que porque debo tener miedo a herir a un ser de amor infinito que me ha dado toda la capacidad completa de parecerme a Él. El Padre Nuestro es una acción de gracias con 7 peticiones y 7 bendiciones. Una de las bendiciones es, danos hoy Nuestro pan nuestro pan de de cada cada día. día. Así que pidámosle al Señor desde el fondo de nuestro corazón que siempre nos dé el pan de cada día. El pan, como nos lo explicó el ingeniero, no solamente el pan material, sino también el pan espiritual y el pan intelectual, ¿verdad? Veamos crecer también como personas, ¿verdad? Porque en la medida en la que usted es mejor persona, también es mejor trabajador, mejor ciudadano y vamos a tener todos una mejor nación. Esto es un trabajo que es una mejora Continuo. continua. Así que no me queda más que agradecerle al ingeniero Birna Renderos por su colaboración el día de hoy. Gracias, ingeniero, y una Gracias. despedida para nuestra. Gracias, gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias por esta oportunidad y también espero, pues, con todos los televidentes quienes han sido una audiencia fiel a este programa, haber, pues, participado de una manera que sea aceptable y sea de crecimiento para todos. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Y recordemos que nosotros dependemos de ustedes, ¿verdad? Colaboremos con los medios católicos de difusión para que nosotros podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización, porque el programa Al Pie de la Cruz es eso. No, este no es un programa político, psicológico, sociológico, es un programa que cumple con la misión de la iglesia, que es Ujú. ir por todo el mundo predicando que Dios en Cristo
nos ama. Así que a ustedes darles las gracias por su presencia y nos vemos y nos escuchamos, si Dios permite, el próximo jueves en su programa Al Pie de la Cruz. Tengan todos ustedes muy buenos días.